Muy buenos días. El Señor les bendiga ricamente. Es muy bueno estar aquí una vez más. El último sábado que estuve aquí teniendo el tema, hablamos acerca de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan? Y vimos 5 características que marcarán la segunda venida de Cristo. La primera que vimos es que la segunda venida de Cristo será visible, ¿cierto? La segunda es que será audible. La tercera es que será majestuosa, ¿cierto? La cuarta es que será imponente. Y la quinta característica es que la segunda venida de Cristo es inminente. Es decir, que muy pronto ocurrirá. Menos de lo que nos imaginamos, en menos de lo que nos imaginamos. Así que también hablamos ese día acerca de las fechas. ¿Sí lo recuerdan? No debemos incurrir en tales prácticas. La Biblia no lo aprueba. Y bueno, y para los que creen en el espíritu de profecía, tampoco lo aprueba. Lo digo así con mucho respeto porque sé que hay gente que tiene sus reservas y es respetable. Genera amarillismo, sensacionalismo, genera mucha efervescencia. Pero cuando pasa la fecha y no ocurre nada, ¿qué ocurre con las personas? Se desmotivan, se frustran, se chasquean. Por tal razón, no debemos incurrir en esta perniciosa o mala práctica. Y no debemos prestar atención a videos que salgan en YouTube o en Facebook de personas que por más lógica que sea el tema que estén tratando, establezcan fechas de acontecimientos o de eventos que no se encuentran ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Bien, el título de nuestro tema en la mañana de hoy es Un cataclismo universal, una historia acerca del futuro. En la Escritura, específicamente en el Antiguo Testamento, las historias que allí se encuentran no son solamente historias, es decir, no solamente son eventos que ocurrieron en algún determinado momento, sino que esas historias que se narran allí realmente se convierten en historias proféticas, es decir, en relatos proféticos. ¿Por qué razón? Porque esas historias se proyectan al futuro, se proyectan a los eventos finales que van a acontecer poco antes de que Cristo venga. Tenemos, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso que ocurrió en Sodoma y Gomorra ilustra la forma en la que Dios ultimadamente o finalmente lidiará con el problema de la maldad, con el problema del pecado. Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra se conecta directamente con el relato de Apocalipsis 14, versículos 6 al 13, con el mensaje de los 3 ángeles. Tenemos, por ejemplo, el acontecimiento de Daniel, el capítulo 3. Lo que ocurrió en ese contexto inmediato se va a repetir en el futuro, poco antes de que Cristo venga, pero ahora no en una escala microcósmica, sino macrocósmica. Es decir, lo que va a ocurrir no va a ser literal y local, sino que va a ocurrir de una manera más espiritual y global.
Es decir, que lo que ocurrió en el pasado nos ilustra la forma o el estado en el que la tierra va a quedar poco antes de que Cristo venga. Hoy nos vamos a concentrar en un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento, que también ilustra la forma en la que se desarrollarán los eventos finales poco antes de que Cristo venga. Y para ello nos vamos a ir a Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer los versículos 37 al 39. Mateo, el capítulo 24, versículos 37 y 39. Está hablando el mismo Cristo Jesús. Y ese capítulo se conoce popularmente como el Apocalipsis de Jesucristo. Allí Cristo Jesús sintetiza de forma magistral la forma o el estado en el que el planeta va a quedar moral y socialmente poco antes de que Cristo venga. Y el versículo 37 empieza diciendo, más como en los días de, fíjense que Cristo va a hacer una comparación entre un evento que ocurrió en el pasado y lo que Él está relatando que va a ocurrir en el futuro. Va a establecer un parangón. Y dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora fíjense ustedes, características de lo que ocurría en los días de Noé. Si vemos que eso se está repitiendo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ello? Que la venida se acerca. Dice el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo las personas? Comiendo y bebiendo. ¿Qué más? Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró ¿en dónde? Ahora fíjense, el problema no era que los antediluvianos comían y bebían, o se casaban o se daban en casamiento. El problema de nuestra sociedad no es que coma y beba, no es que nos casemos o nos demos en casamiento. El problema de los antediluvianos no era de fondo, sino de forma. El problema de nuestra sociedad actual tampoco es de fondo, sino de forma. Porque necesitamos comer y beber. Claro que sí. ¿Necesitamos casarnos? Claro que no. Mentira, claro que sí. Sí lo necesitamos. Dios lo estableció, Dios lo diseñó desde un principio. Pero el problema no es que hagamos eso. El problema es la forma como se están practicando estas cosas que Dios instituyó. No vamos a hablar de la forma, porque nos extenderíamos demasiado. Pero cada uno sabe que la forma en la que estamos comiendo y bebiendo no es necesariamente como está establecido en la palabra de Dios. Y no estoy hablando específicamente de la iglesia, aun cuando también toca a la iglesia. Estoy hablando del mundo, el estado del mundo. El mundo come y bebe como la escritura dice que no se debe comer ni beber. Y se promociona lo que es perjudicial para la salud, ¿sí o no? Pero no se promocionan las verduras, ni las frutas, ni las semillas. Pero todo lo que causa daño, y hay un local en cada esquina de cada país, ¿verdad? Con una letra así, ¿verdad? Promocionando sus productos.
Es decir, el mundo come y bebe como la Escritura ha dicho que no se debe comer y beber. Bueno, ni entrar en el otro tema. Todavía es más candente. Pero no nos estamos casando como la Escritura ha establecido. Ya todos sabemos cómo está ocurriendo hoy día ese tema. Quiero que vayamos a Lucas, el capítulo 17, y veamos lo que dijo Cristo Jesús a los discípulos. Lucas 17 es un capítulo complementario a Mateo 24, al mismo Lucas 21 y al mismo Marcos 13, que hablan de lo mismo, ¿no? Pero en Lucas 17, Cristo Jesús, en el versículo 26 al 30, establece lo mismo. Dice así Cristo Jesús: como fue en los días de Noé. La misma expresión, ¿cierto? Así también será en los días del Hijo. ¿Se está refiriendo a la segunda venida? Claro que sí. El versículo 27 dice, miren lo que dice: comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio, ¿y qué cosa? Y los destruyó a todos. Ahora, no pretendamos que el diluvio se va a repetir de la misma manera, no. Porque el Señor prometió a Noé que nunca más volvería a destruir la tierra con un qué cosa. Y el Señor le dio a Noé una evidencia de que iba a ser así, de que una confirmación de lo que estaba diciendo. Verás el arco en las nubes, para que recuerdes que nunca más voy a destruir la tierra con un diluvio. Ahora, el punto es que el diluvio no va a ser de agua, sino de candela. Ese es el punto interesante. Ahora mire cómo dice el 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, ahora viene la otra comparación. ¿Sí se dan cuenta? Todo lo que ocurrió en el pasado de alguna u otra forma se repetirá poco antes de que Cristo venga, pero ahora en una escala mayor, en una escala global. Lo que estaba ocurriendo en el pasado, en el Antiguo Testamento, no era más que una ilustración. Ahora vamos a ver unos textos que lo van a confirmar. Así como sucedió en los días de Lot. ¿Dónde estaba Lot viviendo? En Sodoma y Gomorra, cerca de Gomorra. Y dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, ¿y qué cosa? Una rutina diaria, normal. El problema no era ese, el problema era la forma en la que hacían las cosas. Y el 29 dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿y qué pasó? Yo pregunto, ¿va a llover fuego del cielo? Claro que va a llover fuego del cielo. Y no solamente fuego, sino también ¿qué cosa? Y azufre. Y los destruyó a todos. Y dice el 30, que es lo interesante, la conclusión. Así será el día en que el Hijo del Hombre hace ¿qué cosa? Es decir, miren, lo que pasó en Sodoma y Gomorra ilustra lo que va a ocurrir cuando yo venga nuevamente. Lo que pasó en el diluvio ilustra lo que va a ocurrir y el estado de degradación en el que la tierra va a estar poco antes de que yo venga. Ahora yo quiero que vayamos a unos textos que confirman lo que acabamos de decir. Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 11. Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 11 nos dice lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. La palabra ejemplo allí es tipos.
que se puede traducir como maqueta, como modelo. Y miren lo que dice. Y están escritas. ¿Dónde están escritas? Aquí en la palabra de Dios. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del ¿qué? Yo pregunto, ¿nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos? Yo sí estoy seguro de que sí. Pablo está diciendo ahí sencillo. La historia de Sodoma y Gomorra, la historia del diluvio, todo eso se escribió para amonestarnos. Es lo que está diciendo. Daniel, el capítulo 3, se escribió para amonestarnos. Porque lo que ocurrió allá se va a volver a repetir. Ahora, es importante que nosotros entendamos y comprendamos la dimensión profética de esos relatos históricos. Porque si comprendemos la dimensión profética de esos relatos históricos, queridos y queridas, vamos a tener una mejor preparación en nuestras vidas para enfrentar esos momentos cuando nos asedien, cuando lleguen. Mire cómo lo ilustra el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 6. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 6 nos dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, están hablando de ese evento destructivo, reduciéndolos a ceniza. Y aquí viene la palabrita clave. Y poniéndolas como tipos. Es decir, ¿como qué? Como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mire cómo lo muestra Judas en el versículo 7. Judas, que se encuentra antes de Apocalipsis, solo tiene un capítulo. Hablando también Judas de Sodoma y Gomorra, nos dice lo siguiente. Dice así: como Sodoma y Gomorra. Y ahí está un adverbio de comparación. ¿Cómo? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por, ¿qué cosa? Por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora hay una cosa que quiero aclarar allí, porque segunda de Pedro dice, capítulo 2, versículo 6, dice que fueron reducidas a ¿qué cosa? Pero aquí en Judas 7 dice que sufrieron el castigo del fuego. ¿Quiere decir eso que Sodoma y Gomorra todavía se están quemando? No, ¿cierto? Es decir, fuego eterno en sus consecuencias. Es decir, ese fuego eterno, el efecto es eterno, es para siempre. Nunca más se levantarán Sodoma y Gomorra. Fueron condenadas por su pecado. Y eterno por la cualidad de quien viene el fuego. El fuego es eterno porque viene de alguien que es eterno. Así que no quiere decir que sufrieron el castigo del fuego eterno, no quiere decir que se están quemando todavía. Y cuando la Biblia habla de que el fuego nunca se apagará, no quiere decir que va a continuar por los siglos de los siglos el fuego allí. Porque la idea del plan de salvación es extinguir el pecado, ¿sí o no? Y para extinguir el pecado no quedará ni raíz ni qué. Pero si quedan por allá personas quemándose, ¿el pecado va a dejar de existir? ¿Ah? No, el pecado va a seguir existiendo. Gente renegando allí contra Dios y me tienes aquí quemando. ¿Ustedes creen eso lógico?
Para ello, Dios, por misericordia y por amor, el fuego los va a quemar para siempre. Dios permita que nosotros no estemos allí. Porque el fuego viene. Y es una realidad de la Biblia. Y no lo digo para atemorizar a nadie, ni mucho menos. Lo digo porque la Escritura lo dice. Y lo dice porque Dios nos ama sencillamente. Y quiere librarnos de ese evento. Ahora miren, la pregunta que surge a continuación es la siguiente. ¿Cómo era la situación en los días de Noé poco antes del diluvio? En primer lugar, en los días de Noé habían dos grupos de personas. En primer lugar, el primer grupo de personas eran los que guardaban los mandamientos de Dios. Es decir, eran los obedientes. Y el segundo grupo de personas eran los que hacían su propia voluntad. Es decir, eran los desobedientes. Al primer grupo de personas se les conocían como los hijos de ¿quién? De Dios. Y al segundo grupo de personas se les conocían como ¿qué? Como los hijos de los hombres. Vamos a Génesis, el capítulo 6, versículo 2 y versículo 1 y versículo 2. Mire cómo dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, obviamente también nacieron ¿qué cosa? Hijos. Pero el énfasis allí van a ser las hijas, no. Por eso se nombra nada más a las hijas allí. Porque el énfasis son las hijas. Es decir, las mujeres. Y el versículo 2 dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre. ¿Están los dos grupos de personas allí? Claro que sí. ¿Están los hijos de quién? De Dios. Y están las hijas o los hijos de quiénes. Pero no se mencionan a los hijos, no se hace la diferenciación entre masculino y femenino, porque el énfasis allí van a ser ¿qué cosa? Las mujeres, específicamente. Ese es el énfasis. Pero allí en términos genéricos son hijos de los hombres. ¿E hijos de quién? De Dios. Específicamente hablando. Ahora fíjense ustedes. Los hijos de Dios representan a los que guardaban los mandamientos de Dios, es decir, a los obedientes. Y los hijas o los hijos de los hombres representan al grupo de personas que ni temían a Dios, ni lo amaban, ni guardaban sus mandamientos, es decir, no eran obedientes. Ahora, yo quiero aclarar un punto interesante aquí. Porque hay personas que dicen que los hijos de Dios eran los ángeles que descendieron del cielo y cohabitaron con las hijas de los hombres. Porque el texto dice, no, son los hijos de Dios y los hijos de Dios son los ángeles. Pero resulta que en la Biblia a los hombres, como usted y como yo, también se les llaman ¿cómo? Hijos de Dios. A Adán se le llama hijo de Dios, ahorita lo vamos a comprobar. ¿De dónde sacan esta idea? De un libro apócrifo que se llama el libro de Enoc, que no lo escribió Enoc. ¿Quién sabe quién lo escribiría, no? ¿E inspirado por quién? En donde ese libro dice que los hijos de Dios allí representan a todos los ángeles que descendieron y habitaron, y de allí nacieron las razas de gigantes y todo este tipo de cosas. Pero eso es un disparate, porque el contexto
de Génesis 6 es la creación de Dios y el pecado, el conflicto que se origina en la tierra. Los dos grupos, los que amaban a Dios y hacían su voluntad, y los que desobedecían a Dios y hacían su propia voluntad. Ahora miren, en la Escritura, los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mire lo que dice Gálatas, el capítulo 3, el versículo 26. Gálatas, el capítulo 3, el versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice? Todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? Es decir, que todo aquel que nace de Cristo Jesús se convierte en un hijo de Dios. Claro que se convierte en un hijo de Dios. Mire cómo lo representa Filipenses capítulo 2, el versículo 15. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, los hijos de Dios resplandecen por su obediencia. Ahora fíjense ustedes, los hijos de Dios poco a poco se fueron apartando de los principios divinos y comenzaron a fijarse en las hijas de ¿quiénes? ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? Eclesiastés 8:11, mire lo que dice. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Y dice aquí, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer ¿qué cosa? Los hijos de los hombres siempre tienen su corazón para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Y mira lo que dice el capítulo 9 del mismo libro, versículo 3. Dice así, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del cielo. Que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de ¿qué cosa? ¿Queda claro entonces que los hijos de los hombres son los desobedientes? ¿Y los hijos de Dios son los que nacen de Cristo para obedecer por causa del amor o como consecuencia del amor? Ahora, cabe anotar que hubo una persona en ese medio que marcó la diferencia. Y esa persona fue Noé. Mire cómo lo dice Génesis, el capítulo 6 y el versículo 9. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 9. Dice así, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué cosa? Justo. Y dice aquí, era perfecto en sus, ¿qué cosa? Generaciones. Y termina diciendo, con Dios caminó Noé. Ahora, la pregunta que viene a continuación es, ¿qué significado tiene en la Biblia la expresión caminar con Dios? Esto me recuerda a otro personaje que se encuentra en Génesis, el capítulo 5, versículo 25, que también caminó con Dios. Dice claramente la Escritura, Génesis 5, 24, caminó pues Enoc ¿con quién? Y desapareció porque Dios lo llevó. Pero ¿qué cosa es caminar con Dios? ¿Qué significa que tanto Noé como Enoc caminaron con Dios? Mire lo que dice Deuteronomios, el capítulo 8 y el versículo 6. Deuteronomios, el capítulo 8 y el versículo 6 dice, guardarás, la palabra guardarás allí es pondrás en práctica, o practicarás, o colocarás por obra. No significa de tomar esto y meterlo en algo o guardárselo al bolsillo.
Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Y dice, ¿andando en qué cosa? ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? ¿Guardar qué cosa? Y temiéndole, dice aquí, no de tenerle miedo. Sentido de reverencia y respeto realmente. Deuteronomio 10:12, mire cómo lo muestra, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes, ¿qué cosa? Es decir, que camines con él, ¿sí o no? Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué cosa significa caminar con Dios? Guardar sus mandamientos. Esto lo muestra claramente el Salmo 119, versículo 15. Salmo 119, versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. ¿Qué cosas son los caminos de Dios? Los mandamientos. ¿Saben que ese versículo está escrito en una expresión poética que se llama paralelismo? Es decir, la primera expresión es confirmada por la segunda expresión en otras palabras que significan lo mismo. Cuando el salmista dice, en tus mandamientos meditaré, lo está reafirmando, consideraré qué cosa. Es la misma expresión, solo que la expresión en otras palabras reafirma a la primera expresión. Pero guardar los mandamientos de Dios es caminar con Dios. Ahora yo pregunto, cuando la Escritura dice que Noé y Enoc caminaron con Dios, ¿estaban guardando los mandamientos de Dios? ¿Y saben por qué lo hacían? Porque amaban a Dios. Estaban enamorados de Dios. Para ellos Dios era todo en sus vidas. Ahora fíjense ustedes, en el último tiempo de la historia humana, solo habrá dos grupos de personas. Y usted dirá, ¿y dónde está eso? Bueno, yo quiero que vayamos a Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 12, en primera instancia. Mire cómo dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? Ahora yo pregunto, si están los que guardan los mandamientos de Dios, ¿estarán los que no guardan los mandamientos de Dios? Claro que sí, porque no puede haber lo uno sin dejar de haber ¿qué cosa? Lo otro. Mire cómo lo confirma Apocalipsis 12, 17, para que veamos allí los dos grupos. Y nos vamos a dar cuenta que el segundo grupo va a perseguir al primer grupo. Dice, entonces el dragón, ese será el segundo grupo. ¿Y los que le siguen? Claro que sí. Ya sabemos allí que es una expresión simbólica que nos muestra todo el sistema que Satanás ha orquestado para atacar a los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son estos que descienden de esa mujer? Los que guardan ¿qué cosa? Y tienen el testimonio de... ¿Habrá dos grupos al final de la historia? Claro que sí. Los que hacen su propia voluntad y los que hacen la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Será como en los días de Noé? Claro que será como en los días de Noé. Quiero leer un párrafo de la señora White, porque ella lo explica mejor todavía. Mire cómo dice ella en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 66, 67 y 68. Dice, durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas. Ella está hablando de los dos grupos, los que obedecían a Dios y los que desobedecían. Durante algún tiempo estaban, ¿qué cosa? Separados. Como pretendemos nosotros, ¿verdad? Queremos separarnos del mundo.
pero no olvidarnos de lo que está allá, ¿verdad? Esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente, los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles. Es decir, los descendientes de Caín estaban en la parte ¿qué? Baja, en los llanos y los valles. Los descendientes de Caín. ¿Y quién era Caín? Saben que técnicamente Caín era la simiente de Satanás. Técnicamente hablando. Así que Caín y su descendencia eran el grupo de los hijos de ¿quiénes? De los hombres. Y dice aquí, donde originalmente habían habitado los hijos de Set. ¿Y quién era Set? Hijo de Adán, que nació cuando murió Abel. Pero mire lo que dice. Estos, es decir, los hijos de Set, la descendencia de Set, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos. ¿Quiénes eran aquellos? Los de Caín. Muy bien. Se retiraron a las montañas y allí ¿qué cosa? Establecieron ¿qué cosa? Sus hogares. Ahora fíjense ustedes. Si ellos querían mezclarse con los hijos de los hombres, es decir, con los descendientes de Caín, ¿qué tenían que hacer? Descender. ¿Eso tiene sentido? Claro que tiene sentido. ¿De dónde descendieron? ¿Del cielo? No, de las montañas. Mire qué interesante, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿últimamente a nosotros nos tocará retraernos a lugares apartados? Claro que sí. Y va a ser un momento bien difícil. Pero deje que llegue el momento. Y no se apresure ni viva ese momento antes de tiempo. Torturándose y cuándo vendrá y cuándo vendrá. Y ya está aquí. Y al que él dijo que viene el año que viene. Y mañana va a firmarse el decreto dominical. No, que ya se firmó el decreto dominical. Deje que venga. Cuando ocurra, usted ya va a estar preparado. Si está estudiando la palabra de Dios. Mira lo que termina diciendo. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Mientras hubo la separación. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Es decir, comenzaron a ¿qué cosa? A descender. Y ella dice, esta asociación produjo los peores resultados. Y utiliza la misma expresión que utiliza Génesis, la utiliza ella aquí, dice, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Y atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose con ellas en matrimonio. Y saben que el problema aquí no era que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiere decir que las hijas de Dios son malucas? ¿Sabe cuál es el problema? Que las hijas de los hombres se vestían seductoramente. Nuevamente, el problema no era de fondo, sino de ¿qué? De forma. Y como las hijas de Dios se vestían recatadamente, que no mostraban ni el tobillo, entonces no las veían atractivas. El problema era de los ojos, realmente. Bien, quiero que vayamos a Génesis, el capítulo 6. Génesis, el capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 5 y 7. 5 al 7. Y luego leemos del 11 al 14. Y veamos cómo se encontraba el mundo de ese momento. Para hacernos una idea de cómo estará el mundo poco antes de que Cristo venga. O si es que el mundo ya se encuentra de esa manera, ¿no? Allí tenemos una clave de carácter elemental. Y dice,
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿En dónde? Yo pregunto, ¿ahora mismo hay maldad? Sin duda alguna. Mira lo que sigue diciendo. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. Es decir, tan solo con respirar ya estaban pensando en el mal. ¿Así somos nosotros hoy día? ¿Así es el hombre hoy día? Claro que sí. Dice el 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió ¿en dónde? En su corazón. Y el 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Primera vez que Dios se arrepentía de algo, mis queridos amigos y hermanos. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, pero aquí se estaba arrepintiendo, no por él, sino por el hombre mismo. Y el versículo 11, mire cómo dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué pasó con la tierra? Fíjense, primero el versículo 6, 5 y 6 dice que la tierra estaba llena de maldad. Ahora el versículo 11 dice que la tierra ¿se qué? Se corrompió. Se corrompió delante de Dios. ¿Por qué? Sencillo. Porque los hijos de Dios se mezclaron con los hijos ¿de quién? De los hombres. Y toda la tierra se corrompió delante de Dios. Y dice aquí, y estaba la tierra llena de ¿qué cosa? Mire, tres cosas interesantes. Había maldad, había corrupción y había violencia. Yo pregunto, ¿hoy día reinan esas tres cosas en la tierra? Ahora mira lo que continúa diciendo el texto. Versículo 12. Y miró Dios la tierra. ¿Saben que ese miró Dios se llama juicio investigador? ¿Usted sabía que Dios hizo un juicio investigador antes de destruir la tierra con un diluvio? ¿Usted sabía que Dios hizo un juicio investigador antes de destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Usted sabía que Dios hizo un juicio investigador a Babilonia antes de que la invadieran los medos y los persas? ¿Y usted sabe que Dios está haciendo un juicio investigador ahora mismo? Mire cómo dice. Y miró Dios la tierra, porque Dios tiene que cerciorarse. ¿Saben? Que Dios no es de los que, Señor, ¿y por qué? Porque me dijeron. Como nosotros, ¿verdad? Hermano, ¿y usted por qué? Ay, es que me dijeron. No coma de que me dijeron. Usted tiene que cerciorarse, mirar con sus propios ojos. Porque en ese me dijeron, entre boca y boca se le aumenta un poquito más. Y el fuego llega hasta donde hay leña. Leña es el, sí me entiendo, ¿verdad? ¿Por dónde vamos? El versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y el 13 dice, dijo pues Dios a Noé, mire la solución de Dios. Dios a veces es un Dios radical. Por eso dice el apóstol, horrenda cosa es caer en las manos del Dios. Dios es todo amor, nunca dude del amor de Dios. Y nunca dude de su misericordia. Pero Dios también es fuego consumidor. Y témale a eso, mi querido amigo y hermano. Dice aquí, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia nuevamente a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y el versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por... Esa va a ser tu tabla de salvación. ¿Ese arca quién representa? ¿A la iglesia?
a Cristo Jesús representa también esa arca. Porque Cristo es el único que nos puede salvar de este mundo corrompido, violento y lleno de maldad. Ahora fíjense, para esas tres características en las cuales se encontraba el mundo, el Señor dijo, voy a raer, voy a poner fin y voy a destruir. ¿Sí se dieron cuenta que el texto dice así? El texto en el versículo 13 dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo, ¿qué cosa? Los destruiré. Raer, poner fin y destruir. Para tres males, tres soluciones. Ahora yo pregunto, ¿será que hoy día vivimos de la misma manera? Mire cómo lo dice segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo el capítulo 3. Y se van a dar cuenta que parece que estuviéramos leyendo un periódico o escuchando las noticias. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Nuestros días. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Yo pregunto, ¿todo esto existe hoy día? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, desequilibrados en todo, y más todavía en las grandes ciudades, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, es decir, van a estar también en la iglesia metidos, pero que negarán la eficacia de ella, a estos evita. ¿Está el mundo en esa misma condición? Mire cómo lo dice segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Yo pregunto, ¿eso lo estamos viendo? Andando según sus propias, ¿qué cosa? Concupiscencias. ¿Sabe qué es concupiscencia allí? Malos deseos. Andando según su voluntad, según sus intenciones. Y el versículo 4, mire, diciendo, ¿dónde está la promesa de su qué? ¿El mundo se está preguntando eso? Claro que sí. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que no va a pasar nada. Quiero leer un comentario de la señora Guay al respecto. Dice, en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. ¿Qué fue lo que hicieron Matusalén, Noé y muchos otros más? Trabajar para detener la ola del mal. Pero miren, 120 años antes del diluvio, el Señor mediante un santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese ¿qué cosa? Es decir, que el mundo tuvo un tiempo de gracia para que se arrepintiera. ¿De cuánto constó ese tiempo de gracia? ¿Cuánto? Yo no le voy a decir a usted que la puerta de la gracia se va a cerrar mañana o pasado mañana o en el año tal, porque no me gusta establecer fechas. Pero en este mundo actual, la puerta de la gracia también se va a ¿qué? Eso es profético. Dios le dio un límite de tiempo, un periodo de gracia, 120 años. Y mire lo que termina diciendo ella aquí. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyesen en el mensaje y se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían ¿qué cosa?
salvos. Génesis capítulo 7, versículo 1. Mira lo que dice. Génesis 7, 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Le está diciendo quién? Dios a Noé. Tú y tu casa entren en el arca. Y dice aquí, porque a ti he visto justo delante de mí en esta ¿qué? Mire qué interesante. Y el versículo 16, mire cómo dice. Mire cómo dice el 16. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró ¿qué cosa? Yo pregunto ahora, cuando la puerta del arca ¿se cerró el tiempo de gracia para la gente de todo el mundo? Claro que sí. Mire cómo dice Génesis 6:3. Génesis 6:3 habla del cierre de la puerta de la gracia, lo que va a ocurrir en la actualidad. Es que esto no es de Elena de White, esto es ¿de dónde? De la Biblia. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando la puerta de la gracia se cierre? El evento escatológico es, se cierra la puerta de la gracia y se retira el Espíritu Santo. ¿Sí o no? El Espíritu Santo ya no va a contender más ¿con quién? Con el hombre. Así que ya no van a valer arrepentimientos tardíos. Y mire cómo dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Este es un versículo profético, porque ciertamente él es carne y se le da el plazo. ¿Cuál es el plazo? Mas serán sus días ¿cuántos años? No es que el hombre va a vivir 120 años. El plazo es desde que Noé comenzó a construir el arca hasta que venga el diluvio y se cierre la puerta. ¿Cuántos años van a transcurrir? Si en esos 120 años no se arrepienten, pues entonces tendrán que perecer ¿con qué? Ahora, mis queridos hermanos y amigos, nosotros en la actualidad nos encontramos en ese periodo de los 120 años. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿No dicen amén por eso? Parece que no les gustara. Yo me alegro porque todavía me falta tanto, queridos hermanos. Yo creo que todavía no tengo un pie en el arca puesto, pero quiero entrar en el arca. Mire cómo dilucida esto Elena de White. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Es una expresión para decir que ya Dios no intercedió más por los seres humanos. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová le cerró la puerta. Era tan pesada esa puerta que Noé mismo no podía, ¿qué cosa? Y dice, se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernerse ante la entrada del arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. Y dice aquí, el sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Yo pregunto, ¿habrá un sellamiento? Va a haber un sellamiento. Y el orden escatológico es sellamiento, cierre de la puerta de la gracia y se retira el Espíritu Santo. Y mire lo que ocurre. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía, ¿qué cosa? Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia. ¿Sabe por qué este mundo no está peor de lo que está?
porque aún los 4 ángeles están ubicados en los 4 ángulos de la tierra. En Apocalipsis 7 está eso. Eso es simbólico, no es que hay 4 ángeles literales en los 4 puntos. Es que el hermano Edward dijo eso, ¿no? Eso es simbólico. Es decir, aún la misericordia de Dios está refrenando todas esas pasiones humanas. Pero cuando eso deje de ocurrir, Satanás va a estar en su territorio haciendo de las suyas. Dice aquí, pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Alabado sea el nombre de Dios. No hay nada que temer al futuro a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Génesis 7. Mire cómo ocurrió el evento del diluvio. Génesis 7, versículos 6 al 12. Rápidamente, ya estamos terminando. Nos falta nada más una última parte. Esa es la más larga. No, mentira, ya estamos terminando. Mi esposa dice, cuando él dice que él está terminando, le falta media hora. No, pero no me falta media hora, tranquilo. Dice así, Génesis 7, del 6 al 12, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Dice el 8, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Versículo 9, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Versículo 10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora miren qué interesante ese punto. Noé entró en el arca y sus animales. El arca se cerró y no caía ni una sola gota de agua. Ni una sola nube negra. Eso fue una prueba para Noé, ¿sí o no? ¿Se imaginan ustedes lo que pensaría Noé? Señor, ¿y es que ya no va a venir el diluvio? Ahora yo pregunto, ¿nosotros atravesaremos por esa misma prueba también? ¿Sabe cómo le llama la escatología adventista a esa prueba? Eso, el tiempo de angustia de Jacob. Y nos vamos a angustiar. Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que viene? ¿Será que estoy en paz contigo? Señor, ¿me van a matar? Como Esaú quería matar ¿a quién? Qué interesante. Y no entró en el arca y nada pasaba. Versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Es decir, las fuentes que están debajo de ¿dónde? De la tierra, en las entrañas de la tierra. Las cámaras de agua que hay en la tierra. Y las cataratas de los cielos fueron ¿qué cosa? Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40. Imagínense ustedes que caiga nieve aquí 40 días y 40 noches seguidos sin parar. Yo me quedé sorprendido que el día jueves, unas horitas, ¿cierto? Y todo se puso blanco inmediatamente. Me pareció increíble. En unas horitas 5 centímetros de nieve, algo así. ¿Se imaginan ustedes 40 días y 40 noches cayendo nieve? Dios nos libre, ¿verdad? Menos mal que el Señor le prometió a Noé que no destruiría más la tierra con un diluvio. Eso incluye la nieve, porque también es agua. Yo quiero leerles un párrafo de Elena de White que narra de una forma impresionante lo que ocurrió en el diluvio. ¿Cuántos lo quieren escuchar? Dice aquí, durante 7 días, después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. ¿Nuestra fe va a ser probada? Así como fue probada la fe de los 3 amigos de Daniel. ¿Lo recuerdan? Capítulo 3.
así como fue probada la fe misma de Daniel. Dice, fue un momento de triunfo para el mundo exterior. ¿Sí o no? Yo pregunto, cuando el mundo nos tenga acorralado, ¿va a ser un momento de triunfo para ellos? Cuando se erijan las leyes que van a legislar al mundo, ¿será un momento de triunfo? Dice, la aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. Así asume el mundo la tardanza de Cristo Jesús como un error. Dice, a pesar de las creencias de que el mensaje de Noé, dice, a pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y las orgías y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. ¿Se imaginan ustedes lo que es ver los animalitos de dos en dos, solitos, sin que nadie los esté guiando a entrar a un lugar? Eso es impresionante, ¿sí o no? ¿Se imaginan lo que es ver que una puerta se cierre sola? Yo creo que la brisa mueve la puerta de nuestra casa y nos asustamos, ¿cierto? Ahora dice aquí, se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos. Y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto, grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? El cielo se oscureció cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. ¿Se han ido a las cataratas del Niágara? ¿Cómo no? El que no ha ido soy yo. Y dice, los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Imagínense la velocidad de esas rocas. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas donde habían colocado a sus ídolos fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas las direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Yo estaba predicando este tema en Colombia y cuando terminé, enseguida empezó el diluvio. De veras. Y tuve que andarme rápido porque estaba a punto de llover, pero lo termino. Y apenas terminé, enseguida comenzó a llover. No se extrañen si pasa lo mismo, aunque no hay una nube por ahí. Un último punto. Génesis, el capítulo 6, versículo 21. Génesis 6, 21, mire cómo dice. Este es el punto culminante. Génesis 6, 21 dice, y toma contigo de todo alimento que se come. ¿Acaso hay alimento que no se come? Hay algunos que no se deben comer, ¿verdad?
pueden ser comida, pero no alimento. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. La palabra clave es, ¿qué cosa? Almacenar. Es lo mismo que hacer provisión, ¿sí o no? Y servirá de sustento para ti y para... Ahora fíjense ustedes. Este versículo tiene una connotación en nuestra vida espiritual. Sin duda alguna. Ese versículo me recuerda a una parábola que el Señor Jesús les contó a los discípulos. Esa parábola es la parábola de las 10 vírgenes. ¿La recuerdan? No la vamos a leer toda, solo vamos a leer 4 versículos de esa parábola para que hagan ustedes la conexión entre hacer la provisión para que tengamos sustento en medio de la tempestad. ¿Tenía que hacer provisión Noé para sustentarse en medio de la tempestad? ¿Nosotros tendremos que hacer provisión también? Mira lo que dice Mateo 25 del 1 al 4, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál es la provisión que tenemos que hacer? ¿Cuál es el grano que tenemos que almacenar? Dice aquí, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes salieron a recibir ¿a quién? ¿Quién es el esposo? ¿Estamos nosotros esperando al esposo? ¿Tenemos las lámparas? Claro que sí, ¿verdad? Todos profesamos tener lámparas. ¿Todos tenemos Biblia? Claro, esta es nuestra lámpara. Y dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Es decir, que poco antes de que Cristo venga en su iglesia van a haber mujeres sensatas y mujeres ¿qué cosa? Pero a usted no le corresponde andar diciendo quiénes son insensatos y quiénes son sensatos. Y no se ponga en eso. Eso es muy feo. No vaya a ser, por andar señalando usted de insensato al otro, usted sea el insensato. Porque es una insensatez andar tratando al otro de insensato. Hay 2 maneras de descubrir la cizaña. ¿Saben cuáles son? ¿La quieren saber? La primera es que la cizaña se cree trigo. Es la primera. La cizaña se cree ¿qué cosa? Y a todo el mundo le dice que es trigo. Y la segunda, que para ella todas son cizañas menos ella. Dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Qué representa el aceite? Pero más que eso van a ver qué se representa. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La provisión que tenemos que hacer, el aceite. Número 1, el estudio continuo y profundo de la palabra de Dios. Ese es el aceite. Es que no es solamente el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo me va a conducir a actuar, a estudiar la palabra de Dios profundamente. Segundo, oración continua y estrecha con nuestro Dios. Y tercero, testificación. Es decir, la predicación del Evangelio al mundo. Esa es la provisión que necesitamos nosotros hacer para estar preparados en medio de la tempestad. Finalicemos con 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 13, que describe todo esto que acabamos de decir. Dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según la tienen muchos por tardanza, sino que es paciente para ¿con quiénes? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué cosa? Leamos todos juntos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El Señor nos bendiga.